Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Amén. Santo, te pedimos en este momento que envíe tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que en este momento de intercambio de ideas sobre la consagración secular en el Instituto Voluntas Dei, ese Espíritu sea el que nos ayude a conversar y tener con claridad estas ideas de la consagración. Nosotros creemos en ti, Padre Santo, creemos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Tenemos todo el deseo de ser santo y por eso acudimos a tu Espíritu Santo, que nos fortalezca y que nos dé la gracia de tu presencia amorosa. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Héctor, gracias, Ernestina, por este encuentro. Inocencia y Fran Luis, dos servidores de ustedes. Vamos a tener esta conversación entre estas dos parejas del distrito de los Estados Unidos y del distrito Altagracia en la República Dominicana para conversar sobre la consagración secular. Iniciaremos inmediatamente, Héctor y Ernestina. Muy bien. Nosotros estamos muy honrados también de estar en este momento y compartir con ustedes. Es una oportunidad de crecimiento para todos y ciertamente nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Yo creo que la primera pregunta debería ser: ¿qué es una consagración en términos generales? Muy bien. Vamos a contestar esa pregunta, sobre todo con el Código de Derecho Canónico, y después vamos también a conversar un poquito con respecto a, al, a las constituciones del instituto. Déjame ampliar esto. Muy bien, aquí está. Déjenme proyectar esto para tener una idea de esta consagración. Según el Código de Derecho Canónico, la palabra consagración dice que es el rito que constituye sagrada una cosa o una persona. Escuche bien, sagrada, sagrada. Hay varios tipos de consagración. En el canon 598, parágrafo 1, dice: teniendo en cuenta su carácter y fines propios, cada instituto ha de determinar en sus constituciones el modo de observar los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, de acuerdo con su modo de vida. Y ese canon es importante para entender nuestras constituciones. En el parágrafo 2 del mismo canon 598 dice: todos los miembros no solo deben observar fiel e íntegramente los consejos evangélicos, sino también ordenar su vida según el derecho propio del instituto y esforzarse así por alcanzar la perfección de su estado. Cuando en la iglesia se habla de perfección de su estado, definitivamente está hablando de santidad. Esto aquí hay una referencia a la santidad, ¿no? Cuando habla de perfección de su estado, yo tengo que buscar la perfección mía, la santidad en mi estado en el que yo me encuentro, o sea, en el estado de casado, de casado. El sacerdote que entró en el instituto como un seminarista, o sea, un miembro laico, que ya se consagró, entonces, en su estado sacerdotal, pues busca esa perfección. Pero fíjense que lo más importante es una proyección a esos tres consejos evangélicos, ¿ok? Dice que los cánones 110 y 130 hablan de lo propio del instituto secular. Entonces, eso es importante para entender. En el mismo Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, ya hay una normativa a que la consagración tiene una vinculación a hacer sagrado a una persona o una cosa.
Por eso, por ejemplo, se consagra el altar, se consagra el copón, se consagra el sagrario, donde va a estar el Santísimo, etcétera, etcétera. Ahora vayamos a la constitución del instituto, en donde nos habla en la segunda parte de justamente los miembros. En el capítulo, vámonos al capítulo 1, teniendo en consideración que hablamos de consagración de personas, ¿ok? Y ya esas personas que tienen una condición, o sea, si seguimos el texto del Código de Derecho Canónico, lo que me indica aquí es que los miembros asociados en el Instituto Voluntas Dei se vive como pareja casada y buscan la perfección. Esa consagración busca su perfección como pareja casada por la iglesia. Fíjense que hay también una referencia a nuestra consagración base, que es el sacramento del bautismo. Y deseosa de crecer en su fe bautismal, asociándoselas un camino de perfección cristiana y de testimonio evangélico. ¿Ok? Entonces, esas dos cosas son importantes tomar en consideración, Héctor y Ernestina. Ya estamos entonces definiendo, según el Código de Derecho Canónico, lo que implica una consagración en general. Fíjate que no hemos entrado todavía en una consagración específica como la nuestra. Seguimos, Héctor. Muy bien. Esta información nos va a llevar entonces a una segunda pregunta, que es, ¿qué es una consagración secular? Secular. Que puede ser diferente de la consagración Sí. de matrimonio, vamos a decir. Exactamente. Exacto. Entonces, voy a borrar esto y voy a explicarlo con, bueno, vamos a buscar otro. Mira, cuando hablamos de consagración secular, lo más interesante es que nosotros tenemos que estar claros de que cuando se hablaba de consagración, automáticamente la persona tenía que hablar de apartarse del mundo. ¿Okay? Entonces eso implicaba que usted tenía que ir a un monasterio o a una congregación o un convento en donde usted iba a vivir en una comunidad y tenía que alejarse del mundo. La palabra secular viene de la palabra siglo o mundo. ¿Ok? Entonces, esas dos palabras eran incompatibles hasta que un papa, por allá por 1948, escribió una famosa encíclica que se llama Provida Mater Ecclesiae. ¿Ok? No sé si está bien escrito, pero más o menos. Esa famosa encíclica invitó a la iglesia a ver cómo se unían esas dos cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, la consagración, apartado allá en un convento, y el mundo, por otro lado, como que no se hacía mucho. Entonces, esta encíclica dice, hay que ver cómo se aprueban ya algunas experiencias que han venido sucediéndose de personas que tienen una consagración, pero que han pedido permiso para salir de las comunidades y vivir en pleno mundo. Y el Papa en ese momento dice, vamos a organizar esa cosa. Y de ahí surgen los institutos seculares y los institutos de vida consagrada. Y ahora el Vaticano o la Santa Sede
el Papa ha ido organizando una serie de documentos para normar, y de ahí el Código de Derecho Canónico habla de instituto secular en el número 710 en adelante, habla de toda una estructura de vida consagrada en pleno mundo. Y eso se llama consagración secular. Secular. A eso, o sea, ese, ese permiso de tu ser un consagrado que vive solo, que puede estar en una fábrica trabajando, aunque sea un sacerdote, trabajar en donde quiera, en el hospital, en la fábrica, y ahí ser un sacerdote y tener un compromiso en una parroquia, pero también vivir como una persona normal, vivir solo. Eso antes, pensar en un consagrado solo, eso era inimaginable, eso no podía ser. Entonces, esa es la característica que nos define a nosotros. Por eso nuestra identidad es la secularidad. ¿Ok? El vivir en el mundo. Exacto. Y como dice incluso, como dice nuestro mismo instituto, en pleno mundo donde Cristo tenga sus derechos. Correcto. Eso es una condición muy particular que yo creo que es importante destacar en nuestro instituto y que conlleva entonces a una tercera pregunta. ¿Cómo el Instituto Voluntas Dei considera el matrimonio como parte, pues, de ese proceso de consagración? Esa es una pregunta interesante que la vamos a contestar con este dibujito sencillo. La referencia a el grupo de sacramentos. Hay un grupo de sacramentos, se llaman iniciación cristiana. Esto lo vamos a hacer bien rapidito. El primero es el bautismo. Ese sacramento es el que nos consagra, nos hace personas consagradas. Pero ese sacramento, me voy al tercer grupo de los sacramentos, voy a volar el segundo. Hay dos sacramentos que se llaman de servicio, dos. Y esos dos sacramentos tienen una referencia directa a cómo tú vas a vivir esa consagración secular. Esta consagración secular, esta consagración, más que secular, esa consagración que ya te ha hecho el sacramento del bautismo, te proyecta ahora, en el mundo, en tu vida, cómo tú vas a ser santo y a salvarte como bautizado. Y hay dos formas, según el catecismo de la Iglesia Católica: en el sacramento del orden o en el sacramento del matrimonio. Dos formas, ¿ok? Entonces, la consagración secular, que ya hemos visto, en pleno mundo, tú puedes vivir tu consagración bautismal en un orden sacerdotal, en ese sentido, clérigo y laico consagrado caen aquí, y nosotros como matrimonio. Nosotros, evidentemente, en esta condición de matrimonio, se nos exige como consagrados una serie de compromisos que ya no es lo mismo, evidentemente, que en el orden sacerdotal, que sí tienen una connotación de, no me llega el término ahora, por su consagración plena en el ejercicio sacerdotal de Cristo, ejercicio sacerdotal de Cristo. Ellos hacen votos o compromisos más profundos que nosotros. ¿Entiendes? Entonces, ahora nosotros estamos en la misma dirección, llamados en esa consagración y su compromiso en las mismas tres direcciones de los compromisos evangélicos: obediencia, gracias amor, pobreza y castidad. Evidentemente, esas tres, ellos están obligados a vivirla
los sacerdotes están obligados a vivir plenamente esos tres compromisos evangélicos, ¿ok? Y nosotros también, pero sabiendo que son compromisos. Ellos están, por ejemplo, para que aprendamos a diferenciarlo, se nos va a pedir a nosotros la misma castidad, porque para el sacerdote y el laico consagrado, la castidad implica el celibato, o sea, la renuncia al uso de los genitales. Para nosotros esa castidad es un compromiso a la fidelidad conyugal, ¿no? A la fidelidad conyugal. Gracias. ¿Ve? Entonces, son distintos, pero estamos obligados a una castidad. Si en cada uno de los niveles de consagración tiene una referencia, el orden sacerdotal tiene una referencia al bautismo, a su consagración en la vida plena, porque es una referencia a Cristo. El matrimonio tiene una referencia a nuestra consagración secular en la medida en que busca la perfección en ese estado matrimonial. Y ahí confluyen los dos tipos de consagración por el bautismo. De manera que nosotros tenemos una manera de comprometer esa consagración bautismal para el perfeccionamiento de nuestra vida, o sea, llegar a la santidad y evidentemente a la salvación en nuestro estado, como nosotros, como parejas. Y así entonces entra esta consagración al estado matrimonial. Fíjate, Héctor y Ernestina, que era impensable antes de esta encíclica imaginar que una pareja podía considerarse en el mismo nivel de consagración de un sacerdote o un laico consagrado. Así que hasta ahí vamos a dejar esta explicación para que no se haga muy largo el conversatorio, y más adelante podríamos volver sobre algunos elementos más específicos. Muy bien. A mí me parece que es muy bien, y yo creo que es sumamente importante destacar que el Instituto Secular Voluntas Dei es uno de los pocos, si no el único, que incluye parejas, matrimonios, como parte, pues, asociada de sus miembros asociados. Sí, mira, te doy un dato interesante. Fíjate, hay congregaciones que por siglos han tenido parejas, personas que no tienen el nivel de consagración. Por ejemplo, los terciarios franciscanos. O sea, viven la espiritualidad franciscana, pero no tenían ni tienen un estatus como lo tenemos tú y yo, de compromiso ante una consagración. Porque esa fue la puerta que abrió Provida Mater Ecclesiae, que ahora nosotros no es como los afiliados franciscanos o como los terciarios franciscanos. Los mismos jesuitas tienen un grupo de personas que se acercan a vivir la espiritualidad. No recuerdo cómo se llaman, honestamente, pero sé que hay laicos que viven la espiritualidad de los jesuitas que no entran en la consagración propiamente como lo hacen los demás miembros de los jesuitas. En fin, ahora nosotros como institutos seculares entramos a una dimensión de pertenencia, de un compromiso mutuo. Eso es lo más interesante. El instituto genera un compromiso conmigo como miembro asociado, como pareja, con nosotros como miembro asociado. Y por eso la vida del equipo y la misma vida del gobierno del instituto, nosotros somos parte. Ni los terciarios de San Francisco de Asís, o sea, ni los otros laicos que pertenecen a las órdenes o las congregaciones religiosas tienen participación en la dirección de las congregaciones. Eso es imposible.
Sin embargo, nosotros sí. Hay una pareja en el Consejo Central, hay una pareja en el Consejo del Distrito que tiene voz, ¿entiende? Y que vota con relación a las cosas que tienen que ver con las parejas. Eso es uno y único de los institutos seculares. Muy bien. Entonces, le damos gracias a Dios por este breve encuentro y ojalá que pueda pues también ayudar a muchas otras personas que viven esta consagración y que de una u otra manera pues nos hacemos todos estas mismas preguntas. Esperen una nueva entrega de estos 4 hermanos que queremos apoyar, estas 2 bellas parejas, que queremos apoyar la formación en el instituto y hermanando estos 2 distritos, el de Estados Unidos y el distrito Altagracia. Que Dios los bendiga. Muy agradecido. Muy bien. Amén. Igual para ustedes. Bendiciones. Amén. Hasta luego.